Buenos días. En el campo disciplinar de Ciencias Sociales, en la materia de Historia del siglo XIX, veremos el siguiente tema. Antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la Guerra de Independencia de la Nueva España. A finales de la época colonial, los territorios que componían el virreinato de la Nueva España habían experimentado un esplendor económico nunca antes visto. Había quedado atrás el estancamiento de mediados del siglo XVIII y la población comenzó a crecer de forma acelerada. El crecimiento de las ciudades fue particularmente importante por el desarrollo de la minería y otras actividades como la ganadería, la agricultura y el trabajo en los obrajes. Para comprender la Guerra de Independencia de la Nueva España, daremos inicio con los antecedentes sociales. La mayor parte de la población la constituían los indígenas y las castas. Estas últimas eran el resultado de la mezcla que se habían presentado a lo largo de los años entre los españoles, indígenas y negros. La diversidad de castas deja en evidencia la desigualdad social y la organización jerárquica. Este enorme conglomerado era encabezado por una minoría de población de origen europeo, los españoles, que a su vez se dividían en peninsulares que habían nacido en España y criollos que habían nacido en América. Este grupo, que se encontraba en la cima de la jerarquía social, eran funcionarios de gobierno, miembros del clero, hacendados, comerciantes y mineros. En esta minoría, aproximadamente el 17% de la población recaía el poder económico y político del virreinato. La Nueva España era el país de los contrastes, pues la riqueza se concentraba en un minúsculo grupo representado por los españoles peninsulares o criollos. Mientras la mayoría de indígenas, negros, mulatos, mestizos y demás castas vivían en la pobreza y marginación social, trabajando como jornaleros en las haciendas y minas, explotados en los obrajes o siendo sirvientes sin oportunidad de ascender en la escala social, sin derechos y cargando el sistema económico en sus espaldas. Mientras unos vivían en la opulencia, otros vivían prácticamente en la esclavitud. Pero la organización social resultaba aún más compleja, pues dentro del grupo español había fuertes diferencias. Entre los peninsulares, que ocupaban los cargos políticos, militares y eclesiásticos más importantes, y los criollos, a quienes dejaban los de menor relevancia, lo que generaba malestares y desavenencias en este último grupo que, a pesar de ello, tenía minas y haciendas y concentraba gran parte de la riqueza del virreinato. Para seguir comprendiendo la Guerra de Independencia de la Nueva España, ahora veremos los antecedentes económicos. En el aspecto económico, quedaba en claro que había que poner orden para poder extraer los recursos que la monarquía necesitaba en un contexto caracterizado por la crisis política y económica que experimentaba la corona,
Así, las décadas anteriores al inicio de Guerra de Independencia, el gobierno español incrementó y creó nuevos impuestos que llamó extraordinarios. Dichos impuestos solo lograron empobrecer a la población y generaron malestar entre los criollos, dueños de haciendas y minas, pero también en los comerciantes. La urgencia obligó a la corona a solicitar préstamos y donativos, por los cuales en un principio ofreció pagar réditos, pero con el paso de los años aumentó la necesidad de recaudar dinero. Por tal motivo, a través de los intendentes, la corona comenzó a utilizar los recursos llamados propios y arbitrios, es decir, el dinero que le pertenecía a las ciudades, villas, pueblos y comunidades indígenas y que debían utilizarse para el beneficio de la población. Los recursos extraídos de esa cuenta jamás fueron reembolsados y mucho menos se pagaron réditos a los préstamos forzosos, por lo que literalmente eran préstamos al rey, es decir, préstamos que se hacían obligados y a sabiendas de que no se pagarían. La consecuencia fue el abandono paulatino de las ciudades, villas y pueblos y en general el empobrecimiento de estos espacios. El colmo de esta política fue cuando se promulgó en 1804 el Decreto de Consolidación de los Vales Reales, que permitió que la corona usara fondos de la Iglesia destinados a ofrecer créditos para el funcionamiento de minas, haciendas y obrajes. Hubo disminución de réditos para incentivar y apoyar las actividades económicas que se reflejó en el detrimento de la producción en un momento en donde aumentaba la población. Por ende, hubo una demanda de bienes y alimentos. Pero también se manifestó en el agotamiento de los fondos de ahorro y el empobrecimiento de muchos empresarios de la época, en su mayoría criollos. Si a esto le sumamos una etapa donde ocurrieron algunas sequías y hambrunas, podemos entender el descontento social en todo el reino. Para seguir comprendiendo la Guerra de Independencia de la Nueva España, ahora veremos los antecedentes políticos. Los factores políticos que detonaron la Guerra de Independencia resultan complejos, pues puede considerarse que las ideas de la Ilustración, que situaba la razón como el ente que explicaba el funcionamiento del mundo y las sociedades, trajo consigo nuevas formas de concebir al Estado y hacer política. Inspirados en el movimiento ilustrado, algunos pensadores habían propuesto formas de gobierno que suprimían la monarquía absolutista a partir de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Otro factor político externo para comprender la Guerra de Independencia de la Nueva España fueron los siguientes. Este factor político estuvo relacionado con la ocupación napoleónica en la península ibérica, pues dicho acontecimiento detonó una fuerte discusión sobre si Nueva España debía ser leal al nuevo gobierno o proclamar su independencia. Esto generó la proliferación de conspiraciones
juntas de criollos que estaban convencidos de la necesidad de luchar por la independencia. La más famosa fue la conspiración de Querétaro, donde estuvo involucrado Miguel Hidalgo. Por otra parte, las reformas borbónicas implementadas durante el siglo XVIII contemplaron una paulatina sustitución de los criollos en los cargos de gobierno por funcionarios españoles, quienes traían la consigna de mejorar la recaudación fiscal. Este proceso generó desavenencias importantes y aumentó las tensiones políticas y sociales. Para seguir comprendiendo la Guerra de Independencia de la Nueva España, ahora veremos los antecedentes culturales. El reformismo borbónico también trajo consigo las ideas de la Ilustración, el racionalismo y la libertad de pensamiento. Estos temas se discutían en los diversos colegios y universidades a los que asistían los criollos y sus hijos, quienes comenzaron a criticar el régimen absolutista y el enorme poder de la Iglesia. Poco a poco los criollos, que además se sentían menospreciados por los peninsulares, fueron construyendo un discurso que podría considerarse nacionalista o protonacionalista. Muchos de ellos reivindicaron la naturaleza de América y de la Nueva España, enarbolaron el pasado prehispánico y se asumieron como herederos de las culturas precolombinas. Una noción patriótica comenzó a surgir y acuñó diversos símbolos, como la Virgen de Guadalupe, que representaba el mestizaje que se había producido en México. Este poderoso juego de símbolos y de construcción de identidad, la idea de que el virreinato tenía los recursos suficientes para garantizar la felicidad de sus habitantes, fue cobrando cada vez más fuerza. Así, la emancipación comenzó a construirse en el terreno de la cultura y de las ideas.